Bien, continuando con el tema de equilibrio de cuerpo rígido, vamos a mirar otro ejemplo, bastante sencillo, pero que nos aclara algunos conceptos importantes. El enunciado menciona, dice, para el sistema mostrado en la figura, calcular las reacciones en los puntos A y B, respectivamente. Vamos a ver rápidamente la solución del ejercicio. Entonces nos piden que calculemos las reacciones en los puntos A y B. Y vamos a ver rápidamente cómo se comportan las reacciones de acuerdo a los apoyos que están allí. Para el punto A, por el tipo de apoyo que tenemos, que va a rotar sobre ese eje que está allí, pues tenemos dos reacciones, una en X y otra en Y, de esta forma. Entonces vamos a decir que tenemos una reacción en X que la llamamos A sub X y una reacción en Y que la llamamos A sub Y. ¿Por qué en ese sentido? Porque lo más lógico es que la reacción en Y debe ir hacia arriba para tratar de equilibrar en parte la carga de 5 kilonewtons. Y la reacción en X va en sentido positivo, puesto que, como vamos a ver ahorita, la reacción en B trata a empujarla en el sentido contrario, parte de la reacción en B. Entonces, ¿cómo es la reacción en el punto B? En el punto B, por el tipo de apoyo que tenemos, que es como un patín o un rodillo, la reacción que genera va a ser una fuerza que va a ser perpendicular a la superficie que está en contacto con el rodillo o el patín. Entonces, en este caso, la reacción va a ser de esta forma. Va a ser una reacción en B de este tipo que va a estar formando 90 grados con la superficie en donde está apoyado el patín o el rodillo. Eso es básicamente las dos reacciones que necesitamos. Entonces ya tenemos ahí las reacciones. Ahora sí vamos a pasar a calcularlas. Como pueden darse cuenta, hay tres incógnitas, AX, AY y B. Luego necesitamos tres ecuaciones para poder encontrar el valor de las tres incógnitas. Una sería la sumatoria de fuerzas en X, la otra la sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de momentos con respecto a un punto. Entonces vamos a empezar por hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0 para que eso esté en equilibrio. Positivos estos por convención, como ya lo hemos visto. Y vamos a ver entonces cómo se comportan los momentos allí. Entonces, si ponemos a rotar esa estructura en el punto A, tratar de hacerla rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, vemos que la fuerza de 5 kilonewtons está generando un momento y la fuerza B, su componente vertical, va a estar generando un momento. La componente horizontal que sale allí no va a generar momento puesto que está en la misma línea de acción del punto A. Luego no va a generar momento. Entonces vamos a ver cómo es la situación. Entonces fíjese aquí algo interesante, y es que para la reacción en B vamos a aclarar algo antes de hacer la sumatoria de momentos, y es lo siguiente. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a suponer que este es nuestro ángulo de 30 grados y que aquí está la fuerza B, y este ángulo por geometría va a ser 30 grados también. Luego la componente, fíjese que aquí se me va a formar un triángulo rectángulo, y entonces la componente en Y y la componente en X serían estas. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces la componente en Y, que es la que necesitamos ahorita para hacer los momentos, porque ya dijimos que la componente en X no genera momento, va a estar relacionada con la función trigonométrica coseno. Así las cosas, entonces tendríamos que por sumatoria de momentos con respecto al punto A, el momento que genera la fuerza de 5 kilonewtons va a ser negativo, porque va a tender a rotar en sentido contrario. Entonces va a ser menos 5 por la distancia, que son 3 metros, más el momento que genera la componente en Y de la fuerza B, es decir, B sub Y. Entonces B sub Y por la distancia, que serían 3 más 2, 5 metros. Y eso sería igual a 0. Pero a su vez, esa componente B sub Y sería B por el coseno de 30 grados, porque fíjense que el triángulo rectángulo que se formó allí, que les dibujé en la parte derecha, es el cateto adyacente. La vertical sería el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces esto va a ser 5 por 3, 15, menos 15, más B, que es la que vamos a calcular, por el coseno de 30 grados, y multiplicado por 5 e igual a 0. Entonces fíjese que ahí podemos despejar B
entonces nos va a quedar que menos 15 es igual a menos b por el coseno de 30 grados. Entonces el coseno de 30 grados, para los que no lo recuerdan, es aproximadamente 0.866 y por 5. Luego b va a ser igual a 15 sobre 5 por 0.866. Note que el menos y el menos se cancelan y el 0.866 por 5 pasa a dividir al 15 y finalmente la reacción en B me da positivo. Luego B va a ser igual a 15 sobre 5 es 3, luego eso es 3 sobre 0.866. Entonces tendríamos que esto es 3 dividido entre 0.866 y eso me da 3.464. 3.464 kilonewtons. Y esa sería la reacción en el punto B. Ahora, por sumatoria de fuerzas en X y en Y, despejamos A sub X y A sub Y. Entonces fíjese que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0 tendríamos que A sub X, que lo definimos en el sentido positivo, va a ser positivo, menos la componente Bx va a ser igual a 0. Entonces fíjese, si miramos allí, A sub X va a ser positivo, B sub X va a estar en este sentido, en el sentido contrario, es decir, negativo. Esta B sub X, fíjense. Y recordemos que esta es B sub Y. Entonces, B sub X, ¿a qué es igual? Es a B por el seno de 30 grados porque sería el cateto opuesto al ángulo. Entonces sería A sub X igual a B, que vale 3.464 kilonewtons por el seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados sabemos que es 0.5. Luego eso nos da 30 grados seno, para los que no están convencidos, por 3.464. 1.732 kilonewtons. Y ahí tenemos la reacción en X. Y finalmente, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos que A sub Y, que la definimos hacia arriba, menos 5 kilonewtons y más B sub Y sería igual a 0. Entonces, menos 5 kilonewtons y más B sub Y, eso va a ser igual a 0. Note que A sub Y y B sub Y están soportando el peso de 5 kilonewtons, luego se reparte, ¿verdad? Muy bien. Entonces tendríamos que A sub Y, que es la que voy a calcular, va a ser igual a 5, que pasa positivo, menos B sub Y, y B sub Y es B, por el coseno de 30 grados, como ya lo definimos previamente. Entonces A sub Y es igual a 5 kilonewtons, menos B, que son 3.464 kilonewtons por el coseno de 30 grados, que es 0.866. Luego A sub Y es igual a 5 kilonewtons menos, entonces vamos a ver, 3.464 por 0.866 igual 2.999, eso es aproximadamente 3 kilonewtons. Luego A sub Y es igual a 2 kilonewtons. ¿Tiene sentido? Fíjense, la componente de B en Y es 3 kilonewtons. Luego A sub Y debe ser 2 para que equilibre la fuerza de 5 kilonewtons. Entonces ahí están las tres reacciones ya calculadas. Como ven, es fácil, muy fácil. Todo radica en los conceptos de qué tipo de reacción producen los apoyos, dependiendo de cómo estén empotrados allí las barras o las partes de una estructura. Bien, y aquí vamos entrando ya en materia para lo que es la parte de armaduras, que es el siguiente tema de la parte de estática. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.